Shabbat Shalom a todos, qué alegría saludarlos desde este sitio donde originamos esta parashá para el día de hoy. Es una alegría de la familia Javerín Javerot que ustedes nos acompañen en este Shabbat hermoso que el Eterno nos regala. Les invitamos a que sigan nuestras redes sociales, en nuestra página en internet www.javerinjaverot.com, que nos sigan en WhatsApp Business. Si ustedes ingresan a la página, ahí van a encontrar todos nuestros contactos. También tenemos cuenta en Instagram y por allí nos pueden seguir, mirar todas las publicaciones que diariamente hacemos, que sea de refrigerio para ustedes en estos tiempos tan difíciles que estamos pasando. También quiero darle gracias al Eterno por las personas que nos acompañan desde fuera de Colombia, a nuestros hermanos de Guatemala, a nuestros hermanos de Venezuela, a todas las personas que día a día nos están acompañando y se suman más a estas enseñanzas. Estamos muy agradecidos con el Eterno por darnos esa bendición de poder compartir la Torá en estos momentos que estamos pasando. Y sin más preámbulos vamos a iniciar nuestra enseñanza para el día de hoy. Esta parashá se llama Parashá Naso y la encontramos en Números, Bemidbar capítulo 4, versículo 21 hasta el capítulo 7, versículo 89. Y esta parashá tiene una particularidad y es que es la más larga que hay en toda la Torá. Es la más extensa y asimismo tiene la mayor cantidad de temas que uno pudiera sacar provecho en esta clase del día de hoy. Naso, Parashá Naso. Naso significa, inicialmente lo que encontramos en las traducciones es censa, es decir, de contar, censar o contar. Pero también tiene una particularidad ese nombre, ese nombre de Naso, y es levantar la cabeza. ¿Sí? Entonces, esa era una forma de decirle a una persona cuando iba a contar que levantara las cabezas de las personas para poder ser contados. Y eso tiene un significado un poco más espiritual que en un futuro lo podremos estudiar. Pero básicamente ese es el significado literal de la palabra naso, que es levanta. Esta parashá inicia con el conteo que el Eterno le dice a Moshe que haga, y es que cense a los hijos de Gershón, ¿cierto? Uno de los hijos de Leví, y todo el capítulo 4 se va a ir en el conteo que tenían que hacerse a estos levitas, y se les contaba de edad de 30 años hacia arriba y hasta los 50 años. El servicio, si se acuerdan en los estudios pasados, nos dimos cuenta que se contaron a todas las tribus y este tiempo de ese objetivo de contar era para los varones mayores de 20 años que podían presentarse a la guerra. Pero los levitas, ellos estaban para el servicio del Eterno, es decir, que todo ese en la misma edad que se contaba para el servicio militar, en este caso se cuenta para el servicio en el Mishkan. ¿Sí? Entonces, para poder servir en el Mishkan o en el tabernáculo o en el templo, tenían que estar en una edad entre 30 años y 50 años. Entonces, el capítulo 4 nos va a estar contando sobre ese conteo que se hizo a los hijos a los levitas. Luego, el capítulo 5 nos habla que el Eterno ordena que toda la persona que esté impurificada, es decir, que tenga lepra o Saraat, como lo hemos estudiado, en los que tuvieran flujo, todo el que estuviera por impuro de cadáver, tenía que ser sacado del campamento, porque no se podía impurificar el sitio donde estaba puesto el Mishkan, el tabernáculo. También en este mismo capítulo se nos habla que cuando una persona cometía un robo o tenía una falta, esa persona debía aceptar en lo que había cometido, ese error que había cometido, debía confesarlo y debía restituir.
¿sí? Y eso es muy importante porque pues hoy por hoy vemos que las personas fallamos, algunas personas roban, finalmente ni se declaran culpables, ni confiesan, ni devuelven y menos restituyen al valor robado. Entonces, este es un punto muy interesante que encontramos en la parashá. Luego nos habla el Eterno de una ley muy interesante que se encuentra en esta parashá, que con la ayuda del Eterno vamos a dejarla para el próximo año, porque es muy interesante y es lo que se conoce como sotá. Y sotá es algo que sucedía cuando había celos entre una pareja de esposos, pero dice que un espíritu de celos le llegaba al hombre y la mujer era llevada al templo bajo ciertas circunstancias que debían cumplir tanto el hombre como la mujer, y allí se hacía una prueba que es un poco complicada de explicar tan brevemente, pero después de que pasaba esa prueba, la mujer si se salvaba, si tenía, mmm, después de pasar esta prueba sobrevivía, entonces era declarada inocente y el Eterno le concedía tener hijos, y si sus hijos de pronto que ya había tenido estaban padeciendo alguna enfermedad, entonces se sanaban, pero si era ya culpable de ser infiel, entonces irremisiblemente pues moría por la prueba que se le hacía. Pero esto es un tema muy interesante que con la ayuda del Eterno el próximo año lo podremos estudiar. Y seguido a esto viene un tema muy hermoso que es sobre el nazareato. ¿Sí? Nazareato, que más adelante vamos a explicar de qué se trata, qué significa, cuáles eran las causas por las cuales una persona hacía un voto de Nazir, que ya en un momento lo vamos a explicar. Después, en el capítulo 6 del libro, se nos habla, bueno, lo del Nazir, y luego se nos dice que cuando Moshe, bueno, primero viene la bendición sacerdotal, que es algo supremamente hermoso que los sacerdotes hacían en el Mishkan todos los días cuando se cumplían ciertos rituales, y hoy por hoy en las sinagogas, en un día como hoy que es de Shabbat o días festivos, se hace para toda la comunidad. Es una bendición muy bonita que todo el mundo la conoce, pero no se entiende a profundidad lo que quiere decir, ¿cierto? Y es así como, por ejemplo, vemos que cuando una persona está de cumpleaños, etcétera, por lo general siempre le ponen estos versículos como de bendición. Y de verdad que es una bendición muy bonita que dice: el Eterno te bendiga y te guarde, que ilumine su rostro hacia ti y te dé gracia, que el Eterno dirija su presencia hacia ti y te conceda la paz. Esta bendición es una bendición que el Eterno ordenó que los sacerdotes dieran al pueblo de Israel. Y finalmente el capítulo 7 nos habla que cuando ya se pudo levantar el tabernáculo, se empezaron a recibir ofrendas, y cada una de las tribus llevó una ofrenda muy especial al templo, ¿sí? Pero algo particular que tiene este capítulo es que cada una de las ofrendas que llevaban cada uno de los dirigentes de sus tribus eran iguales. Durante los días que se ofrecieron, todas fueron iguales. Todas, no hubo ni un cordero más, ni un cordero menos, nada. Todas eran iguales, y eso muestra la forma en que el Eterno nos ve a todos, y es que nos ve a todos de la misma manera. No por tener un nombre, no por tener un rango, una persona es mayor que otra. Simplemente todos delante del Eterno somos igualitos. Entonces, ahora sí vamos a iniciar este estudio de la Parashá, y queremos mirar el capítulo 6 de este libro, y dice lo siguiente: el Eterno habló a Moshe diciendo: habla a los hijos de Israel y habrás de decirle: hombre o mujer
cuando explicitare para hacer voto, un voto de Nazir para apartarse ante Adonai. ¿Qué es Nazir? Entonces lo primero que vamos a decir es que Nazir, su traducción al castellano es nazareo, ¿sí? Y aquí quiero hacer la aclaración porque muchas veces se confunde al nazareo con el nazareno, ¿sí? Y son dos cosas totalmente diferentes. Nazareno es la persona nativa de Nazaret, ¿sí? Una región que estaba al norte de Jerusalén. Eh, Todavía existe esa ciudad de Nazaret, pero a las personas nativas de allí se le conocía con el apelativo o su forma de llamarles eran nazarenos. Pero en este caso vamos a hablar de los nazareos. Los nazareos o el nazir eran personas que hacían un voto delante del Eterno. ¿Qué es hacer un voto? Hacer un juramento. ¿De qué clase de juramento era este? Era apartarse, dice, para apartarse ante el Eterno, o sea, un voto de consagración. Y otra característica que tenía es que durante el tiempo de su nazareato, de su tiempo de apartamiento, esa persona, fuera hombre o fuera mujer, no podía tomar ni vino, no podía tomar ninguna clase de licor, debería apartarse incluso del vinagre de vino, no podía comer las uvas, ni podía hacer ni uvas frescas, ni uvas pasas, ni uvas secas. Es más, no podía comer ni la semilla, ni el ollejo, ni la cáscara de las uvas. De todo tenía que abstenerse. Y esto es interesante porque muestra cómo el Eterno puso él mismo una cerca en ese mandamiento, una protección, y era que si la persona se iba a abstener de tomar vino, eh, no podía comer ningún derivado de él, ni siquiera la cáscara o la semilla de la uva, porque eso haría que la persona pudiera entrar en una tentación y terminar tomando esta clase de bebidas. Y eso es algo bien interesante. ¿Por qué? Porque nos dice que esto lo hacían con la finalidad de apartarse para el Eterno, es decir, buscar un nivel de santidad. Esta clase de consagración era lo que se hacía con los sacerdotes cuando eran ordenados, ¿cierto? Y si ustedes recuerdan en Levítico, cuando se consagró a Aarón y a sus hijos, se apartaron durante 7 días y no podían tomar vino, no podían comer ciertas cosas porque estaban apartados. Pero lo interesante de este tema es que el nazir podía ser cualquier persona de las tribus de Israel. No necesariamente era un voto que se hiciera única y exclusivamente los sacerdotes, ¿no? Sino que cualquier persona podía hacer ese voto y se consagraba de tal manera como lo hacían los sacerdotes. Era algo muy interesante que pasaba aquí. Cuando nos referimos a los Nezirim, es decir, a los nazareos, su grado de santidad y consagración difiere del de los Kohanim, ya que los Nezirim no lo son ni por nacimiento ni por estirpe. Entonces, ¿qué es lo que estábamos diciendo? Los Kohanim, los sacerdotes, recuerden que Kohanim significa sacerdotes, ellos eran sacerdotes por nacimiento, ¿sí? Los nazirim o los nazareos no lo eran por nacimiento, ¿sí? No eran consagrados por nacimiento. Y tampoco es que hubiera una estirpe o una ascendencia o una línea de los nazareos, ¿no? Era simplemente la persona cuando quería hacer ese voto. Por eso difiere tanto el voto, aunque eran parecidos, el voto del nazareato con la consagración que tenían que hacer los sacerdotes delante del Eterno. En efecto, el nazir era una persona, hombre o mujer, que mediante un voto de consagración
prometía solemnemente vivir como tal, es decir, consagrado. El término nazir significa apartarse o separarse. Es muy interesante este término. Y esta persona, aquí hay algo interesante. ¿Por qué? Porque cuando se dice que esa persona se apartaba para el Eterno, no quería decir que esa persona se apartara de la comunidad. No, la persona tenía que seguir viviendo en el mismo pueblo, con la misma comunidad, tenía que trabajar, tenía que hacer todas sus cosas común y corriente. ¿Sí? Es decir, no era que para poder cumplir con ese voto de nazareato se tuvieran que ir a un monasterio. No, el Eterno no quiere eso. El Eterno lo que pedía era que si una persona hacía ese voto, lo pudiera cumplir, pero en medio de la misma sociedad, sin apartarse de ella. Era apartarse de algo muy interesante que vamos a ver ahora. Y es que el objetivo de ese voto y de apartarse era para poder dominar sus propios instintos. ¿Sí? No tenía nada que ver con el mundo exterior, sino con su propia inclinación hacia la maldad. El Netzirut, o el Nazareato, constaba de 3 puntos. O sea, aquí hay cosas importantísimas para saber en qué consistía. Primero, la cabellera del nazir, es decir, del nazareo, debía crecer libremente sin corte alguno. Ya, o sea, no se podía hacer un arreglo que voy a cortar las puntas, que nada de eso. Tenía que dejarse crecer el cabello, fuera hombre o fuera mujer, sin que se tocare el cabello. Tenía que dejarlo crecer. Segundo, debía abstenerse de ingerir todo licor o bebida precedente de la vid. Y tercero, tenía que evitar todo contacto con cadáver de persona. Esas eran las 3 características principales que se tenía para el nazir. Adicional, el tiempo mínimo que una persona que hacía este voto debería guardarse era de 30 días. No se podía que una persona dijera, bueno, yo voy a hacer este voto y no voy a consumir vino durante 8 días. No, tenía que ser mínimo durante 30 días. No podía ser un tiempo menor. De ello, podemos inferir que los Netzirim eran considerados y elevados tanto como los profetas. Es decir, cuando se empezaba a hacer ese voto de Nazir, esas personas eran consideradas como si fueran profetas. ¿Por qué? Por el grado de santidad al cual podían llegar, ¿cierto? Y porque al apartarse delante del Eterno, su alma, su Neshama, crecía y se conectaba continuamente con el Eterno. Ahora, más adelantico, vamos a mirar un caso muy especial de un nazir que nos cuenta la escritura, y es el caso de Sansón, en hebreo Shimshon. ¿Sí? Pero todos conocemos la historia de Sansón, de Dalila, que él era un hombre muy fuerte, le cortaron el pelo y finalmente perdió su fuerza y fue entregado a sus enemigos y allí murió. Ese es un caso muy particular que más adelante lo vamos a ver. Dice el versículo 2 de nuestra parashá: hombre o mujer, cuando explicitare para hacer voto, un voto de nazir para apartarse ante el Eterno. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que ese verbo explicitar, o que lo dice, tiene que explicar exactamente, tiene que decir qué es lo que quiere hacer. Es un acto llamativo o singular, pues en realidad, acota el rabino Ibn Ezra, la mayoría de las personas se encaminan en pos de sus deseos. Es decir, que el nazir potencial es el que voluntariamente asume un compromiso limitativo para un periodo de su vida, y esa persona debe ser una persona muy especial. Aquí hay algo muy interesante. Sucede que, como les comenté, antes de lo que estamos estudiando del Nazareato,
les conté que había una parte de esta parashá que habla sobre Sotá, la mujer que era puesta a prueba en el templo cuando había sospecha de infidelidad. Entonces, dicen los sabios que ese episodio que les acabo de comentar y este episodio de cuando un hombre o una mujer hacían votos de nazareato se conectan. ¿Por qué? Porque cuando las personas veían que estaba sucediendo en el templo o en el Mishkan, en el tabernáculo, lo que sucedía con aquella mujer que podía estar en sospecha de infidelidad, esas personas entraran en un profundo momento de reflexión, porque finalmente no querrían pasar por una situación, tanto hombre como mujer, y para ellos una de las fuentes para poder de pronto llegar a una clase de pecados de infidelidad era el tema del vino. Y por lo tanto, inmediatamente hacían ese voto de consagración y de no tomar vino. Eso hacía que el nazir pudiera controlar sus deseos, pudiera controlar todas esas cosas que cada persona tiene en su interior, que lo pueden sacar de esa vida en comunión con el Eterno y con la sociedad. Y era tanto que tenían que alejarse de todo lo que pudiera hacerlos llegar a ese estado de embriaguez o de ni siquiera de tener en su pensamiento el tomar vino por cierto tiempo. Había personas que no lo hacían por 30 días, sino lo hacían por mucho más tiempo, por 2 meses, 3 meses, 4 meses, un año. Hay una historia que estuvimos leyendo esta semana de una persona que hizo por 7 años, luego lo volvió a hacer por 7 años y ya siguió en ese estado de nazareato. Pero bueno, muy interesante el tema. Algo que tenían que hacer finalmente los nazareos era que al final de terminar el voto tenían que cortarse el cabello, raparse, calvearse, tenían que llevar eso al templo, el pelo para ser quemado, y tenían que llevar unos sacrificios. Era un sacrificio de paz, un sacrificio para holocausto y un sacrificio por el pecado. Entonces los sabios se preguntan que por qué un sacrificio por el pecado, si finalmente durante todo el tiempo de su nazareato lo que hizo fue acercarse al Eterno y tener una conexión con el Eterno. Entonces como que no se entiende la razón por la cual tenían que llevar una ofrenda por el pecado. Lo que dicen los sabios es que el Eterno nos dio todo para el disfrute. Y eso es una reflexión muy bonita que los invito a que todos lo tengamos en cuenta. Hashem nos dio todo para el disfrute. Tanto las comidas como las bebidas, como la creación toda entera. Entonces, cuando una persona tiene que hacer un voto para reprimir sus deseos y dejar de tomar algo, y en este caso alcohol, está dejando de disfrutar algo que el Eterno creó, pero que por su propia condición humana no fue capaz de refrenarlo ni de tener un control sobre eso, sobre lo que el Eterno le dio, y tuvo que hacer un voto para que poderse abstener. Entonces, eso nos lleva a reflexionar que nosotros debemos tener la capacidad de refrenar nuestros instintos. En este momento, pues no hay cómo realizar ese voto de nazareato porque no hay el templo, no se pueden llevar las ofrendas, no se puede llevar el pelo para quemarlo. Entonces aquí es donde vamos a acogernos a algo que dijo nuestro Rebbe Yeshua y lo encontramos en Mateo capítulo 5 versículos 33 al 37, porque esto nos va a ayudar, y aquí lo que nos enseña el maestro es que nosotros debemos aprender a ser de una sola posición, a no estar en aguas medias y en grises, sino que el Rebbe dice: también oísteis que fue dicho a nuestros padres, no faltarás a los juramentos que hayas hecho, sino cumplirás al Eterno lo que hayas jurado.
Pero os digo que la intención de este mandamiento, es decir, de cumplir lo que nosotros decimos, de cumplir con los juramentos, es protegerte de hacer juramentos que luego no puedas cumplir. Por lo tanto, no hagas juramentos falsos, ni por el cielo, porque allí está el trono del Eterno, ni por la tierra, porque es el pedestal donde descansan sus pies, ni siquiera estando en Jerusalén jurarás por ella, porque es la ciudad del gran rey. Tampoco harás juramento tomando como garantía de tus palabras tu propia cabeza, porque no tienes el poder de cambiar un cabello blanco en uno negro permanentemente. Por tanto, dice el rey, asegúrate que cuando digas sí, sea sí, y cuando digas no, sea no, porque el que tiene que hacer depender su palabra de algo más allá de esto, del maligno procede. Entonces, lo que nosotros tenemos que aprender en teniendo en cuenta lo que nos dice el maestro, es que si nosotros vemos que hay algo que nos puede apartar de nuestra comunión con el Eterno, de la comunión con nuestra familia, debemos proponernos en nuestro corazón y con la ayuda del Eterno sanar esas cosas. Y no estar prometiendo y prometiendo y prometiendo, digamos, a nuestra pareja en que vamos a cambiar algo que finalmente nunca lo vamos a hacer. ¿Ya? Porque cuando uno promete algo tiene que cumplirlo. Porque si no lo cumplimos, dice el maestro que eso viene del maligno. Entonces debemos evitar eso. Por eso es que al final el Eterno, aunque deja este mandamiento del voto de Nazir, el Nazir cuando terminaba su voto tenía que llevar esa ofrenda por el pecado. ¿Por qué? Porque se sabía que esa persona que hace este voto no era capaz de por sí mismo tratar de dominar sus dominios, de tener dominio propio, de poder controlar sus deseos, y tenía que someterse a una clase de apartamiento como este para poderlo lograr. Entonces es muy interesante lo que el Eterno quiere que hagamos nosotros. Hashem no quiere que nosotros estemos apartados de la comunidad, ni que vivamos como en un monasterio. Y no, el Eterno quiere que podamos vivir y disfrutar de la creación, de lo que el Eterno nos ha dado. Entonces, hasta ahí voy a dejar esta parte y me quiero centrar un poco en lo que dice la Haftará. La Haftará es la porción de los profetas que está en esta misma parasha y que se relaciona con lo que estamos estudiando de los nazareos. Y nos dice la escritura que había un hombre en Sorá, de la tribu de los Danitas, de la tribu de Dan, llamado Manoah, mas su esposa era estéril y no había dado a luz. Se apareció el emisario de Adonai, o sea, un ángel, un malaj, a la mujer y le dijo, he aquí que tú eres estéril y no has dado a luz, mas vas a concebir y vas a dar a luz un hijo. Pero ahora cuídate, te lo ruego, y no ingieras vino ni licor y no comas ninguna cosa impura. Pues he aquí que vas a concebir y vas a dar a luz un hijo, pero navaja no habrá de subir sobre su cabeza, ya que nacir ante el Eterno habrá de ser este niño desde el vientre, y él empezará a librar a Israel del poder de los Pelishtim, o sea, de los filisteos. Entonces, aquí vamos a ver otra categoría de los nazareos. Y es que la primera parte que hablamos dice que el nazareo no lo era ni por nacimiento ni por estirpe, primero, y segundo, era voluntario. O sea, si la persona quería hacerlo, lo podía hacer, o si no, pues no era obligado. Sin embargo, aquí encontramos algo muy interesante, es que Shimshon, Samson, es consagrado desde antes de ser concebido. Desde antes de ser concebido. Y aquí ocurre algo maravilloso, y es que este nacimiento de Shimshon se une a otros nacimientos milagrosos, como fue, por ejemplo,
el nacimiento de Isaac, el hijo de Sara, como el nacimiento de Jacob, el hijo de Ribka, de Rebeca, como los hijos como Shmuel, el profeta Samuel, hijo de Hannah, y lógico como el nacimiento de nuestro Rebe y Yeshua Mashiach, ¿cierto? Todos esos fueron nacimientos milagrosos, algo que no era posible que sucediera, pero que el Eterno organizó todo para que sucediera, ¿sí? Entonces, también encontramos que estos nacimientos vienen de mujeres que eran estériles, como las que acabo de decir, de Sara, Rebecca, Rachel, Hannah, mujeres que no podían concebir y finalmente pudieron tener sus hijos. Y otra característica especial es que, por ejemplo, en el caso del profeta Samuel, él fue consagrado desde el vientre al servicio del Eterno. Samson, también el ángel le dice que debe ser consagrado para que libere al pueblo de Israel de los filisteos. En el caso de Yeshua, también es consagrado porque dice el ángel que él será el que traiga la salvación, y por eso su nombre, al mundo. Entonces ahí vamos encontrando unas cosas que van uniendo todo este proceso del nazareato, pero también de el ser consagrados antes del vientre. Hay otro personaje bíblico que encontramos con estas características y es Yohanan el Inmersor, el que se conoce, todo el mundo lo conoce como Juan el Bautista. También era nazareo y fue consagrado desde el vientre, y la función de él era, además de ser nazir, era profeta. Recuerden lo que les dije, que en el Tanaj, en lo que acabamos de estudiar hace un momento, que muchas veces al nazir se le daba el mismo valor que un profeta. Y eso fue lo que sucedió con Yohanan el Inmersor. Pero aquí hay algo muy interesante. Resulta bastante clara la analogía entre la parashá, lo que estamos estudiando, y el episodio de Sansón. Habría sido el Shimshon, habría sido nazir desde su nacimiento, y la parashá enuncia, entre otros temas, las leyes que regulan la vida del nazir, ¿cierto? Y entonces vamos a hacer otros paralelos, porque esta sección nos da para eso. En el plano histórico, porque como ustedes saben no debemos sacar esto del contexto histórico, los días de Shimshon habían sido tiempos muy difíciles para el pueblo de Israel. Nos hallamos en la época de los jueces. La época de los jueces transcurre después de la muerte de Josué, el discípulo de Moshe, el que finalmente entró al pueblo de Israel, el pueblo de Israel a la tierra prometida, y hasta el nacimiento del profeta Samuel. Durante todo ese tiempo está lo que se conoce como el tiempo de los jueces. Y esos eran unos tiempos muy difíciles porque, aunque Israel ya había tomado posesión de la tierra, existían a sus alrededores naciones que querían someterlos, y ya no existía un líder único como Josué que llevaba al pueblo, o como Moshe o como Moisés, que llevaban al pueblo a la adoración a un solo Eloa, sino que desafortunadamente empezaron las tribus de Israel a congraciarse con otras naciones y con otros dioses. Entonces, cuando sucedía esto, el Eterno permitía que los filisteos, por ejemplo, llegaran y tomaran ciudades, atacaran al pueblo de Israel. Y cuando el pueblo de Israel clamaba, entonces el Eterno levantaba a uno de los jueces, y este juez, su misión era liberar al pueblo de estos sometimientos. Y así sucedía. Pero desafortunadamente el pueblo no entendió totalmente qué era lo que quería el Eterno, y aún muchas veces personas de la misma tribu de donde se levantaba el juez intentaban matarlo. Ese es el caso, por ejemplo,
de Gedeón, que encontramos en Jueces capítulo 6, los invito a que lo lean, donde el mismo gente de su clan, de su tribu, intentaron matarlo porque no entendían qué era lo que el Eterno quería. O sea, lo tildaron de loco y dijeron, esto es mejor es matarlo porque si no, nos va a hacer morir a todos. Entonces, vemos que en esa época de los jueces, el pueblo de Israel estaba en una situación muy, muy difícil. Tanto en la vida espiritual como en la vida política y en su vida religiosa. Entonces, durante este tiempo el Eterno levanta a Sansón con un propósito, y el propósito era que tenía que liberar al pueblo de Israel de los filisteos. Sin embargo, nos vamos a encontrar con que, aunque Sansón era demasiado fuerte físicamente y tiene unas victorias muy importantes sobre los filisteos, tratando de cumplir la voluntad del Eterno, los sabios lo califican como que era un hombre que se encaminaba en pos de sus ojos. Es decir, que Sansón, teniendo esa unción que el Eterno le dio desde el vientre, de ser una especie de Mashiach, de ser una especie de redentor para su pueblo, finalmente utilizó la fuerza que el Eterno le había dado para liberar en ciertas ocasiones y en ciertos episodios al pueblo de Israel. Sin embargo, Shimshon no cumplió con la voluntad del Eterno porque se dejó llevar por lo que sus ojos veían, mas no por la conexión que debía haber tenido con el Eterno, bendito es su nombre, y con la finalidad que el Eterno le dio. Esos impulsos, porque cuando uno se deja llevar en pos de sus ojos, quiere decir que se deja llevar en pos de sus impulsos, ¿sí? Esos impulsos lo llevarán a relacionar su vida con una mujer pagana. O sea, su primer mujer no fue una israelita como todos pensarían que debería haber sido, sino fue una filistea. Luego de pasar un tiempo difícil de su matrimonio, apenas recién casado, pierde a su mujer, su suegro la entrega a su mejor amigo y Shimshon acaba con todo lo que había en ese momento de los filisteos y vuelve otra vez a Israel y juzga a Israel durante un tiempo, pero luego otra vez vuelve sus ojos hacia una pagana, hacia una filistea, ¿cierto? Entonces, finalmente esta mujer, Dalila, que es la que conocemos aquí en la escritura, lo entrega a los filisteos y estos quitan sus ojos. Es decir, que lo que él se dejaba ver por sus ojos, se dejaba llevar por sus impulsos, esto es lo que hace que los filisteos le quiten los ojos y finalmente llegue hasta el final de sus días ciego, sin fuerza, esclavo y en humillación. Tanto así que cuando Shimshon muere, cuando derrumba el templo pagano de los filisteos, dice, muera mi alma junto a los filisteos. Y hay algo muy interesante aquí, y es que, por ejemplo, en el caso del profeta Samuel, cuando Hannah lo consagra, cuando ella le está pidiendo al Eterno que le dé un hijo, dice que va a entregar a su hijo para que sirva todos los días de su vida en el Mishkan, que le sirva al Eterno. Mientras que en este caso de Shimshon, dice la mamá de Shimshon, que no tenemos el nombre, le dice al esposo, porque eso no fue lo que le dijo el ángel. El ángel le dijo que tenía que cuidarse de tomar vino, de comer cosas impuras, porque el hijo iba a ser nacer. Pero la esposa, al darle la explicación a Manoah, al esposo, de lo que había sucedido, dice que él sería nacer hasta la muerte. Y la vida de Shimshon, pues realmente fue corta. Y murió, su muerte espiritual se da cuando es cortado su cabello. Ahí muere espiritualmente Shimshon. Y dentro de poco tiempo encontrará su muerte física.
¿Qué sucede con todo este relato que hemos hablado de Sansón? Que podemos comparar lo que le sucedió a Shimshon con lo que sucedió con nuestro rey y santo maestro. Y aquí es donde podemos encontrar diferencias muy notables en esta situación. Primero, lo que podemos decir es que el nacimiento, o por lo menos el anuncio del nacimiento tanto de Shimshon como de Yeshua, fueron dadas por un ángel. El Eterno envió un malaj, un ángel, para que les anunciara a las madres lo que estaba por suceder, que un milagro iba a suceder y que iban a quedar embarazadas cada una de su hijo, ¿cierto? Y a cada una les da unas características y les dice la finalidad por las cuales van a estar en este mundo. Y algo que se coincide es que los dos van a liberar al pueblo de Israel. Es así como nace Shimshon y nace Yeshua. Pero Shimshon, pues seguramente en su niñez, en su juventud, también aprendió las palabras de la Torá, todo de cómo debía ser su comportamiento, y a sabiendas que iba a ser finalmente un juez para el pueblo de Israel, para liberarlo de sus enemigos. Yeshua, de la misma manera, tiene una preparación y él va muy enfocado en lo que es la voluntad de lo que el Eterno le envió. Tanto así que encontramos en los pasajes de nuestras escrituras que un día Yeshua se devolvió después de una de las festividades de peregrinaje y estuvo en el templo y sus padres fueron a buscarlo donde estaba, lo encontraron y él dijo que no se preocuparan porque los negocios de su padre estaban, no en los negocios de Joseph, de su papá carnal, sino del Eterno bendito sea. Entonces encontramos que tanto el uno como el otro también tienen una preparación, porque el Eterno a nadie va a poner a que haga algo sin que antes no esté preparado. Pero Shimshon se dejó llevar por lo que sus ojos veían, por sus impulsos, mientras que Yeshua empezó desde siempre a guardarse de todo pecado, de toda cosa que ofendiera al Eterno. Yeshua entendió divinamente para qué fue enviado a este mundo y por qué el alma del Mashiach fue puesta en él. Yeshua no renunció a lo que el Eterno quería para él. Por eso dice la escritura más adelante que tenemos un Cohen Agadol que fue probado en todo, pero sin pecado. Yeshua disfrutó de las delicias que este mundo le dio. Yeshua disfrutó de la creación que el Eterno le dio o nos dio a todos para que pudiéramos disfrutar de ella. Es más, Yeshua nos cuenta y nos relata la escritura que bebió vino, ¿sí? Pero Yeshua aprendió a controlar sus propios instintos, su propio Yetzer Hará, sus propias situaciones que podían llevarlo a pecar, por amor al Eterno. Mientras que en el caso de Shimshon no lo pudo hacer. Shimshon tuvo, desafortunadamente, se dejó llevar por la presión social, todo lo que se vivía en ese momento. Tanto Yeshua como Shimshon nacieron en una época en que Israel estaba sometido bajo una nación pagana. O por lo menos estaban en un conflicto siempre con estas naciones. En la época de Shimshon contra los filisteos, que era una nación fuerte, era una nación que ya había desarrollado el uso de armas, ¿cierto? Tenían mucho mejores armas que las que tenía el pueblo de Israel. Y en la época de Yeshua estaban sometidos bajo el imperio romano, que todos saben ustedes que eran una potencia para esa época. Sin embargo, Yeshua logró sobreponerse a todas estas situaciones y cumplir con la voluntad del Eterno. Mientras que Shimshon, desafortunadamente, se dejó llevar por lo que sus ojos vieron. Y hay algo muy interesante aquí, y es que con Shimshon no se logró la redención, porque por su falta, porque no pudo cumplir con la voluntad del Creador, no pudo llegar a la finalidad a la cual el Eterno le había dado esa misión
aquí en la tierra. Con Yeshua tampoco se completó la redención, pero no porque Yeshua no lo hubiera querido o no lo hubiera hecho, sino porque el pueblo de Israel no entendió qué era lo que el Eterno quería para ellos. Esa es la gran diferencia. Aunque no se completó la redención en ninguno de los dos casos, uno fue por culpa del emisario y en el otro fue porque el pueblo al cual fue enviado el emisario no entendió cuál era el propósito del Eterno. Así es que en este momento estamos esperando la segunda redención. Y que ese rey que está prometido, ese Mashiach, Ben David ahora, está prometido para que vuelva, nos regale esa redención total que el Eterno quiere para nuestra vida. Así es que mis hermanos, tratemos de tomar el ejemplo de nuestro rey. No el ejemplo de Shimshon, que desafortunadamente se dejó llevar por sus pasiones. Y que debido a sus pasiones, su final, pues no fue un final como el que todos quisiéramos que hubiera sucedido, sino que puso su mirada en lo que el mundo da, en las mujeres que no debía, en cosas que no debía hacer. Puso sus ojos en lo terrenal, mientras que el Rebe nos enseñó que nuestra mente, nuestro espíritu, nuestros ojos lo debemos poner en lo celestial, en donde dice, donde él mismo nos enseña que debemos poner nuestra esperanza y nuestros ojos en donde el oro no se corrompe, donde las riquezas no se dañan, y no poner nuestra mirada en las cosas terrenales, de las cuales seguramente vamos a fallar y nos vamos a estar apartando del Eterno. Así es que sigamos el ejemplo de nuestro Rey y esperamos que el Eterno, bendito es su nombre, nos regale prontamente la segunda redención en nuestros días, que el Eterno revele a su Mashiach Ben David en esta época. Shabbat Shalom. Si tienen preguntas, no hay preguntas. Entonces que el Eterno les continúe bendiciendo, mis hermanos. Si hay una pregunta, ok. Pero no es. ¿No? Ok. Entonces, mis amados, que el Eterno les bendiga, les conceda muchas bendiciones y que tengan un hermoso Shabbat Shalom. Muchas bendiciones.